Todos y comienzo dando las gracias a Luis Ferreiro, que no me veo por aquí, y a Pedro José Grande, bueno, a los organizadores del Instituto Munier, por la invitación a participar en este congreso como panelista, como conferenciante, porque esta invitación es una audacia, ¿no? Incluirme entre figuras destacadísimas, primeras espadas, no solo del pensamiento personalista, sino de la filosofía española y francesa. Estoy realmente aquí como colada, porque mi lugar natural es el edificio de enfrente, es la Facultad de Derecho. Conocí a la Facultad de Filosofía por los estupendos menús diarios de la cafetería y por su estupenda capilla, que si no la han visitado tiene un Cristo preciosísimo de Madrid. En Derecho, como ha comentado Ana, me gradué en el año 92 y después tuve la suerte también de poder defender allí el doctorado. Digo que estoy también colada porque mi filosofía, como dice Josep María Esquilón, es de proximidad, es mirando, o sea, y enfocado a lo concreto y no a lo abstracto. Y mi aportación con esta ponencia es presentar un personalismo para la acción comprometido con la cultura del acuerdo, por el empeño en pacificar relaciones y resolver conflictos. Como ha comentado Ana, parte de mi trabajo es la abogacía. Me dedico a la defensa jurídica de pleitos, es decir, a intentar ganarlos, intentar vencer al que está en el lado contrario. Y haciéndolo con el uso de la palabra y haciendo valer hechos, pruebas y fundamentos de derechos. Pero se trata de vencer al contrario. Es la cultura de la litigiosidad. Cuando se recibe una demanda o se interpone una demanda, lo que hace un abogado es una declaración formal de guerra. Y ahí hay que desplegar todas las fuerzas para imponerse al contrario. Esta mañana y en el día de ayer se han hablado de muchos libros. Yo he traído el que fue el libro que me inició en la filosofía personalista, un sábado pues, del año 2008, en una librería de la calle Serrano. Fue Alfonso López Quintas con este libro, 4 personalistas en busca del sentido, el que inició toda una andadura de lecturas que pasarían por la lectura del profesor Manuel Burgos, por la facilidad, ¿no?, para entender y comprender la filosofía personalista. Persona y acción de Wojtyla, sus clases de ética en la Universidad de Lublin, y luego, como no, el tomo, el tocho, de la antología de personalismo de Emmanuel Munier. Y ya últimamente me estoy dedicando a saco a leer a Josep María Coll, del Instituto Munier, que me parece, o sea, una figura deslumbrante. Después recurrí a la filosofía personalista para explicar los fundamentos que nos dicen qué es la mediación. La mediación es un método alternativo de resolución de conflictos voluntario. Y hay muchos escépticos, ¿no?, que creen que esta de la mediación es para culturas ancestrales, ¿no?, culturas pues, que ya las hemos superado y que no es más que buenismo. Entonces hay que recurrir a la razón filosófica para posicionar primero la mediación como justicia y después explicar que sí que es posible que dos personas que están diametralmente opuestas y enfrentadas con intereses en conflicto quieran resolver por sí mismas su dilema, precisamente porque son personas. Ayer se hablaba de parafraseando a Nietzsche, humano más humano, o sea, porque el hombre es capaz de superar situaciones, ¿no?, como veremos ahora, de individualismo. Y es una propuesta para rescatar a la persona de la deshumanización que supone el conflicto, el desgaste emocional y de todo tipo. Y pues mostrar una pedagogía de, una pedagogía de la esperanza, ¿no?, hacer ver que es posible el acuerdo
entenderse con quien se dice mi contrario y mi enemigo. ¿Y cómo? Pues desde la libertad y el compromiso. Y voy a intentar fundamentarlo de la mano de dos filósofos contemporáneos, Habermas y Cortina, Jürgen Habermas y Adela Cortina, quien a mi entender, y a mí me ha ayudado a mostrar usar una ética, la suya, para mostrar que un camino, o una metodología para salir del conflicto y poder llegar a acuerdos satisfactorios. Creo que Munier hubiera estado encantado de dialogar con los dos, con sus diferencias, pero creo que, como decíamos ayer, se hubiera enfrentado cordialmente, ¿no?, a algunas de sus posiciones. Pero entiendo que existe una comunidad personalista en el planteamiento filosófico de estos dos autores. Bien, pues vamos a empezar con la presentación. ¿Cómo el índice entero? ¿Cómo el índice entero? Sí. La presentación es muy textual, entonces no sé si va a alcanzar la vista. Bien, de Munier a Habermas y Cortina, la razón cordial del acuerdo en una sociedad polarizada. He dividido la presentación en 5 partes. Primero, describir qué es el mundo del ser, ¿no?, frente a nosotros, con esa separación indicando que otros lo que hace es permanecer, ¿no?, cada uno individualizado dentro de la comunidad de nosotros. La acción comunicativa y la ética del discurso de Jürgen Habermas, la ética cordial, que viene a, en mi entender, complementar la ética de Habermas. Después, ¿cómo podemos pasar de la confrontación a la comunidad? Y una última consideración final. Bien, pues, vamos con el mundo del ser de Manuel Munier. ¿Empiezo con el? Ahí va. Todos estamos de acuerdo que la polarización que caracteriza nuestra sociedad y que observamos no solamente en el nivel geopolítico, sino incluso en la propia comunidad de vecinos, es una manifestación contemporánea del mundo del ser. Ese mundo del ser que Munier denunciaba y criticaba. En este mundo no hay comunicación de los unos con los otros, porque no hay prójimos, sino simplemente semejantes. Se actúa desde la indiferencia y desde el dejar hacer. Cada uno se esconde en el anonimato, en la masa que antes nos ha comentado Pedro. El otro se percibe, dirá Munier, como una naturaleza indeterminada, un tipo humano sin rostro. Y en esta dinámica el conflicto se perpetúa, cuando no escala a más violencia, a más polarización. Las partes se enfrentan con el objetivo de imponer, al contrario, sus propios intereses. Este es un mundo, dirá Munier, disperso, hecho de la dispersión de individuos que están completamente separados. Sin embargo, dirá Munier, no hay tercera persona, hay una primera y una segunda, y existe el impersonal, llueve, se oye, se dice. La expulsión de lo distinto, que caracteriza la polarización, la negación de la alteridad del otro, viene dado o deriva como un problema o una amenaza que se percibe del otro. Es una limitación de mi propia expansión, es una limitación de mi yo. En lugar de verlo, y esto cuesta mucho entenderlo, en lugar de verlo como parte de la solución, en lugar de verlo como la oportunidad, y como dirá Munier, ver al otro como fuente de aprendizaje. Esto cuesta mucho cuando las personas están y hacer vosotros cada uno el ejercicio de alguna situación de conflicto en la que hayáis vivido. En el mundo del ser, el otro es todavía una tercera persona, un él, algo hostil, que me molesta, extraño.
lo reduzco a una cosa que es intercambiable y sin valor propio. Dirá Mounier que en este mundo, que es el mundo propio del conflicto, de la disputa, se está todavía muy por debajo del umbral que marcan los primeros signos de la comunidad. El otro no es verdaderamente distinto. Y dirá, muy acertadamente, solo existe un reflejo exteriorizado de uno mismo, un doble favorable. El otro es un yo, pero no un yo análogo, sino quiero que sea una réplica de mis intenciones, de mis propósitos, de mis intereses. Pasamos a la comunidad de nosotros, ¿no? O sea, que deja atrás ese mundo del ser, de Emmanuel Mounier. Dice Mounier, el primer acto de iniciación de la persona a la comunidad es la toma de conciencia de su vida indiferenciada de los otros. Una vida que está sumida en la dispersión, que está sumida en la actitud típica que nos decía el profesor Pedro Grande. Y efectivamente, o sea, no saldremos de nuestro enrocamiento, de nuestra propia posición, si no tomamos conciencia de dónde estamos. Estamos en la posición precisamente, o sea, de lo que yo veo, de lo que yo siento, de lo que yo quiero. El vínculo de la persona con la comunidad, cuando es verdadera comunidad, es tan natural, o sea, es tan orgánico, que Mounier decía, que se podría decir, ¿no? Fraseando a Scheler, que las verdaderas comunidades son realmente, y no de forma figurada, personas de personas. Y este tipo de comunidad se fundamenta en unos valores que precisamente la configuran y la sobrepasan, ¿no? La guían de alguna manera. Por eso está presente en la comunidad personalista el bien común, la justicia, la verdad. El nosotros orgánico que describe Mounier es una realidad espiritual. O sea, no es una realidad contractual, ¿no? No es algo que se pueda materializar, sino es algo que sucede, ¿no? entre las personas a nivel espiritual. Y es consecutiva del yo. O sea, a veces tenemos el temor que entrar en una colectividad, en una agrupación, perdemos identidad. Y no, si es verdadera comunidad, yo me realizo plenamente. Allí, o sea, desarrollo, como decía esta mañana, tengo la capacidad, ¿no? de desarrollar mi personalidad, mi carácter. Porque no surge la verdadera comunidad de la desaparición de la persona, sino de su realización. Dirá Mounier, la primera comunidad es en nosotros. Es en nosotros que crea ideales definidos, ahí hay uno, hay un bien común, un proyecto común, deseos y referencias, y donde se entrega uno por abnegación consentida y a veces heroica a la causa común. Entonces tenemos aquí un elemento de aglutinación que es los valores y después la causa común. Pero sin embargo, no toda comunidad, no toda agrupación o no toda colectividad surge espontáneamente por la existencia de una vida en común, ¿no? de una voluntad común. Mounier explica con claridad que el nosotros comunitario comienza el día en el que cada persona, cada miembro de esa comunidad descubre, otra vez estamos, ¿no? tomando conciencia, descubre en nosotros a una persona. Y además de descubrir que el otro es una persona, comienza a tratarla como tal. Mientras, no será esa comunidad más que una agrupación de individuos o, como él dice, un receptáculo de individualidades más o menos impersonales. Bien. El aprendizaje de la comunidad, dirá, es el aprendizaje del otro como persona. O sea, la comunidad nos enseña a ser con otros. Bien, hasta aquí Mounier. Vamos a ver lo que nos propone Jürgen Habermas con su acción comunicativa. ¿Qué es la acción comunicativa para Jürgen Habermas? Es una acción que está orientada al entendimiento y como tal, o sea, por estar enfocada al entendimiento, pide el reconocimiento recíproco entre el oyente y el hablante. Reconocimiento recíproco como interlocutores válidos.
Diferencia clarísimamente la acción comunicativa de la acción estratégica, que se caracteriza por buscar el cálculo, la ventaja, el éxito, el beneficio. Esto es muy propio de la negociación. Por eso, a mí me gusta presentar la mediación como algo distinto de la negociación, porque la negociación muchas veces, y hemos visto en los últimos meses, como para negociar una paz, o sea, lo primero que se han puesto son las ventajas, lo que yo voy a sacar del acuerdo. Entonces, la mediación va más por la acción comunicativa. Este reconocimiento recíproco que hacen las personas crea un vínculo que asegura, ese vínculo asegura la conexión entre lo que es la propia autorreflexión, la propia consideración, o sea, mi propia posición, ¿no? La conciencia de uno mismo, pero me lleva y me orienta al otro, me lleva a la alteridad. Y no solamente me lleva a abrirme al otro, sino que es fuente de obligaciones internas. O sea, me conduce a comportarme de una determinada manera. Esas obligaciones no son más que expectativas recíprocas de comportamientos. Entonces, como interlocutores válidos, las personas actúan como sujetos capaces de lenguaje y de dar razones de sus actos. Y en esta condición, cada actor, cuando dialoga con la otra persona, se ve impelida, de alguna manera, a contestar racionalmente a una acción, o sea, reaccionar de forma complementaria a la oferta que realiza la otra persona que me está hablando. Y todo ello por efecto vinculante del habla. Es una acción complementaria. Muchas veces en los conflictos y en los diálogos, lo que vemos son acciones contestatarias. Estoy hablando del problema del agua y tú me estás hablando del índice demográfico. Dices, bueno, pues esto no es complementario a lo que yo te estoy ofertando con mi pretensión. La estructura de los actos del habla, dirá Habermas, es doble, porque lleva a los hablantes a poder interactuar entre ellos, los lleva al nivel de la intersubjetividad, es decir, que puedan hablar entre sí, y al mismo tiempo nos conduce al nivel de los objetos sobre los que las personas están tratando de entenderse, ¿no? O sea, a la dimensión cognitiva, o sea, sobre lo que se está intentando aclarar, lo que se está intentando acordar. Un hablante que oriente su acción al entendimiento, o sea, realizando una acción comunicativa, que esté dispuesto a entenderse con sus interlocutores, asume con sus actos del habla 4 pretensiones de validez. La primera, inteligibilidad, se me tiene que entender lo que diga. Hay personas que son confusas y a veces se tira de la ambigüedad para no ser claro. Y no, o sea, la pretensión de la inteligibilidad hay que hablar con claridad, sabiendo que lo que quiero decir es esto. De la veracidad, ¿cuáles son mis intenciones auténticas? O sea, no voy a engañarte, no voy a meterte en una encerrona para después proponerte algo que no voy a ser capaz de cumplir. La verdad proposicional, que sea auténtico, o sea, no mentir. O sea, que a veces, pues para salir del paso, pues tiramos de la mentira. Y no, o sea, esa acción del habla, o sea, me lleva a no decir, a decir la verdad. Y después, todo aquello que proponga con mis actos del habla, que sean conforme a una valoración, o sea, a una moral. O sea, no puedo proponer disparates. No puedo decir que quiero vender mi casa en 4 millones porque lo digo yo, sino que eso tendrá que estar refrendado por una valoración, por unos criterios. Bien, esta es la ética de Jürgen Habermas. La ética del discurso, en su ética del discurso, que es procedimental, plantea la deliberación en términos de procedimientos de argumentación. Que dices, vale, vamos a intentar entendernos, pero ¿cómo es la forma de entendernos? Bueno, pues a través de la argumentación. Y no de proponer decisiones, porque a veces la negociación es la suma de decisiones. El acuerdo es una suma de decisiones, pero lo que buscan es la máxima utilidad.
Propone una forma particular de comunicación que apela a los hablantes a una descentración progresiva de sus intereses o perspectivas personales. Ojo, aquí se está pidiendo a los hablantes que salgan de su posicionamiento, o sea, de su visión, o sea, de sus propósitos, y progresivamente, a través, ¿no?, de la argumentación, del diálogo, vayan acercándose, ¿no?, a entender lo que la otra persona está también presentando. Es decir, hay una salida del yo, o sea, descentrarse es salir de la mismidad para ir hacia otra visión que nos guía, ¿no?, de mis intereses personales. ¿Y cómo hacerlo? Desde la fuerza del mejor argumento. Se persigue un interés general, o sea, al descentrarme en mis intereses, lo que vamos a intentar es buscar un interés común que a ambos nos satisfaga. El consenso, por tanto, es el objetivo en la ética del discurso, la acción comunicativa, y el discurso es el procedimiento, el discurso es el camino, ¿no?, para alcanzarlo. Se busca el consenso no como unanimidad, sino como un procedimiento de ajuste de mentes e intereses discrepantes y a veces contrapuestos. Es decir, esto no es a capón, o sea, esto no sale porque alguien lo imponga, o sea, por unanimidad, sino porque cada uno va ajustando, o sea, su visión, su perspectiva, sus intereses, ¿no?, a lo que tengo enfrente. Asegura la intersubjetividad, es decir, la relación entre los hablantes que buscan entenderse y aclararse sobre un interés común. Y hay una voluntad común, usando la fuerza siempre de la palabra y el mejor argumento. Dice Habermas que la mayor coacción que se puede traer al discurso es la del mejor argumento. El acuerdo descansa así sobre la convicción conjunta. El consenso se mide por la aceptación intersubjetiva de las pretensiones de validez que antes hemos comentado, que plantean los hablantes con sus actos del habla. El postulado del discurso es la universidad, es decir, que al acuerdo al que se llegue, las partes que se vean afectadas estén dispuestas a cumplirlo, ¿no?, y lo acepten. El acuerdo entonces expresa una voluntad conjunta y hacerlo y conseguirlo desde el compromiso de la cooperación. Es decir, aquí volvemos a la actitud, ¿no?, de la persona. Si no hay ese empeño, o sea, ese compromiso de cooperar y de no poner piedras o no bloquear una situación, pues lo mejor es irse a los tribunales, ¿no? O sea, a que una tercera persona sea la que decida, determine a quién le da la razón. Después de Habermas, Habermas y John Rawls fueron los autores que me sirvieron para fundamentar la mediación en la categoría de justicia procedimental. Y ya después de defender la tesis me encontré con Adela Cortina, que tanto conocéis los de la Universidad de Valencia. Y fue muy interesante porque realmente Adela lo que hace es complementar, ¿no?, toda la ética del discurso, ¿no?, de Habermas. ¿Por qué? Porque va más allá del discurso lógico y formal que hemos estado hasta ahora describiendo. E introduce otro elemento, o sea, además del lógico argumental, que es la capacidad de estimar valores, o sea, un elemento moral. Este elemento está presente en el interior del discurso, o sea, no es que Adela lo traiga de fuera, sino que se da cuenta, o sea, que en esta dinámica de la ética del discurso de Habermas existe ya este componente moral, pero quiere ponerlo de manifiesto, ¿no? ¿Por qué? Porque le otorga al debate una calidez humana, una configuración de calidez humana, a la pura racionalidad argumental. Entonces, el vínculo comunicativo que antes estábamos comentando, además de su dimensión argumentativa, aparece ya con otra dimensión que es la cordial. Esta capacidad de estimar valores, ella le llama la razón cordial, que es la que acompaña, ¿no?, ese argumentar sobre lo justo y lo verdadero de la dimensión argumentativa.
Entonces, a este tipo de reconocimiento, Adela le llama razón cordial o compasiva. Compasión, dice Adela Cortina, que es el sentimiento de la persona que le urge a preocuparse por la justicia. No es condescendencia, o sea, no es conmiseración, no es que me dé pena la otra persona, sino es comprensión del sufrimiento o del gozo ajeno, es decir, hacerse cargo de la otra persona, de su situación, de su problemática. Con esta razón cordial se hace posible un sentir o sintonizar común. Esta mañana Pedro nos decía, ¿no?, que como Munier decía que la afección, o sea, es como el primer paso, ¿no?, para o sea, el dejarse afectar. Entonces, esta dimensión cordial lo que nos hace es sentir a nivel afectivo, ¿no?, sentir que estamos intentando solucionar un problema, ¿no?, en lugar de aislarnos, ¿no?, pues nos ayuda, ¿no?, en ese avanzar hacia un acuerdo común, ¿no? Es la base de la comunicabilidad y ella dice, ¿no?, que además, ¿no?, del uso de la razón argumentativa, aquí introduce como en el debate es muy interesante pues escuchar testimonios, historias de vida, ¿no?, o sea, con experiencias, ¿no?, que salen, ¿no?, de lo que es esa dimensión argumentativa, ¿no?, puramente racional. Bien, entonces con estos presupuestos, ¿cómo podemos pasar de la confrontación al acuerdo, pero pasando por la comunidad personalista? Bien, ¿cómo salir de la dinámica de la confrontación en una sociedad cada vez más polarizada? O sea, todos tenemos incluso compañeros que no se hablan, ¿no?, y personas que si no estás conmigo, estás contra mí. O sea, lo de la polarización parece que va a nivel geopolítico, pero desciende, o sea, a niveles interpersonales. Bueno, pues yo entiendo que se necesita un giro personalista comunitario, o sea, un cambio de actitud. O sea, nadie va a ir a la mediación porque es puramente voluntaria si no tiene esa actitud de cooperar y de sentarse con el que en principio, o sea, y es verdad, o sea, me está lesionando, son los intereses, si no tengo, o sea, esa intención, ¿no?, de sintonizar, y si no tengo la intención de ir mediante la palabra, llegando, ¿no?, a territorios comunes. En definitiva, abandonar el mundo del ser, que decía Munier, que es abandonar, pues, al individuo que está disperso. Entiendo que la comunidad de comunicación de Habermas se configura desde su inicio como una comunidad personalista. Desde el momento en que los hablantes, dejando al margen sus diferencias, toman conciencia de quiénes son. Además, él dice que son sujetos del lenguaje, sujetos de la acción, pero yo, igual que en la Cortina, veo allí que existe una apreciación moral, o sea, que veo a alguien que es válido, digno, alguien con quien puedo sentarme, alguien con quien puedo entenderme, ¿no? Y es posible porque se producen, ¿no?, conciencias recíprocas, ¿no? O sea, yo voy a considerarte, ¿no?, lo que yo considero, ¿no?, que eres una persona, pero es que tú a su vez, ¿no?, o sea, vas a hacer lo mismo conmigo, ¿no? Este reconocimiento mutuo crea un vínculo personal del que derivan obligaciones de tipo moral. O sea, me va a exigir un comportamiento honesto, me va a exigir unas expectativas de comportamiento, ¿no?, conforme a las reglas de la argumentación, pero también de la cordialidad, ¿no?, o sea, y de tratarnos como personas, ¿no? ¿Cuántas veces los conflictos se desenrocan cuando afectivamente se aclaran, o sea, y las personas expresan toda la carga emocional que han pasado, ¿no?, durante el tiempo que dura el problema? Las personas asumen el compromiso de aclararse sobre un interés en común. Ya no voy buscando sacar ventaja, o sea, vamos a ver, o sea, cómo termino de fastidiarte, sino lo que quiero es ese compromiso, o sea, asumo el compromiso de mi interés compartido. No es ni el tuyo ni el mío. O sea, y a través del diálogo veremos, ¿no?, que ni tú ni yo, sino algo diferente, saldrá algo diferente. En la Escuela de Negociación de Harvard se insisten en que por debajo de las posiciones, o sea, de lo que la persona está planteando que quiere, hay unos intereses que es lo que mueve a la persona.
Y eso es lo que hay que llegar, ¿no? O sea, a esos intereses comunes, ¿no? O sea, que es la suma de los intereses personales, pero que los dos aceptan como válidos, ¿no? Existe una voluntad conjunta y unos valores en esa comunidad de hablantes que la sobrepasan. O sea, nos está sonando, ¿verdad?, a comunidad personalista. El interés común consiste en un arreglo justo o equitativo. No es sacar tajada, no es que uno, o sea, quede mucho más favorecido que el otro, sino, o a lo mejor sí, porque será lo justo, ¿no? Pero las partes verán un juicio común que pasa por la ponderación de los diferentes intereses particulares. Hay que ponderarlos. Uno no se desentiende de lo suyo, sino lo trae, ¿no?, al discurso y lo trabaja con la otra parte. El ajuste de intereses implica estar dispuestos a la descentralización que decíamos antes del yo, ¿no? O sea, salir de mi propia posición y acercarme hacia el otro, ¿no?, hacia el tú. Tanto la comunidad lingüística de Habermas, la cordial de Cortina, entiendo que se configura en el nosotros personalista. No sé, al fondo que hay tanto y delante, ¿no? Tanto me llega con la cabeza. Yo quiero creer que sí, o sea, y me parece que razonándolo desde este ámbito, sí que se puede afirmar que hay nosotros personalista, pero por la actitud de las personas, o sea, por cómo actúan, cómo interactúan, ¿no?, y por los resultados que se obtienen a través del discurso. ¿Por qué? Porque al final se está poniendo en el centro a la persona. Si las personas no se reconocen recíprocamente como lo que son, ¿no?, son sujetos, es verdad, del lenguaje, pero son personas porque me obligan, o sea, a reconocerlo como tal, y si no funciona, pues desde esa posición central que se da al sujeto o a la persona, entiendo que sí que es una comunidad personalista. Voy concluyendo con algunas consideraciones finales. Primero, hacer una apuesta, ¿no? O sea, porque la superación de la polarización no sucederá hasta que cada cual quiera ser parte de una comunidad y aprenda, ¿no?, en esa comunidad personalista. Nunca saldremos de la polaridad desde la neutralidad, ¿no?, desde el quedarse en una posición alejada, sin implicarse, ¿no?, sin actuar, ¿no?, en el dejar hacer, sino en el reconocimiento recíproco de lo que cada uno es respecto al otro, una persona, un alguien digno, con rostro, con historia. Esto, al sentarse en una mediación, o sea, y partiendo del discurso ético de Habermas y de Adela Cortina, creo que no interactúan inteligentes artificiales. Eso rezuma personalismo, rezuma persona, porque no están interactuando sujetos o entes, sino personas con un rostro particular, con una historia concreta que llevan a la mediación, ¿no?, como un alguien. Esta reciprocidad de conciencias funda un vínculo cordial que me recordaba, ¿no?, a la razón cálida que antes también nos comentaba el profesor Pedro Grande y que enunciaba Carlos Díaz. Dice, la razón cálida del compromiso responsable, o sea, cuando se va a la mediación, o sea, y se aborda un discurso práctico, cordial, uno se compromete a responder, no a atacar, sino a responder, o sea, a la propuesta. Es una respuesta axiológica, estimación de valores, ¿no?, que aportaba de la Cortina, frente a la sola y fría racionalidad. De la razón cordial nace una relación interpersonal que, sentada en el yo-tú, busca progresivamente descentrarse en una apertura al otro. Lo venimos diciendo. Entonces, el diálogo acontece, o sea, sucede por iniciativa de las personas, por ese compromiso de las personas en el trabajar en el nosotros. Yo defino la mediación a nivel personalista como un nosotros. O sea, o se crea esa relación interpersonal sobre la base del yo-tú, sin prescindir de, o sea, no se cancelan las personas,
o si no, no es posible. El diálogo acontece en nosotros, no como agregación de individuos, sino como una verdadera comunidad que reconcilia a la persona consigo misma y la transfigura. No sabéis lo sanador que es pasar por un proceso de mediación. La mediación, o sea, el conflicto, según algunas escuelas de mediación, el conflicto es la transformación interior, que nos lleva a un crecimiento interior. O sea, es ver el conflicto no como algo, o sea, que nos pesa y hay que afrontar, sino como dice Amy Mullins, una estadounidense que ha trabajado en el Pentágono. Perdió las dos piernas nada más al nacer, estuvo compitiendo en la universidad en atletismo, después fue embajadora de la firma L'Oréal, bueno, una mujer que puede decir que el conflicto, o sea, no la ha perjudicado, sino, bueno, lo que quiero decir es que ella habla del conflicto en una relación que hay que abrazar. Entonces, no sé por qué yo decía esto, pero o sea, cuando vamos a mediación y seguimos el discurso práctico cordial, eso, o sea, nos reconcilia con nosotros mismos, o sea, porque nos trae paz y a la vez nos transfigura, o sea, porque aprendemos de esa situación que en principio es negativa. Y voy terminando. La búsqueda del interés común pasa por un ajuste de intereses, o sea, yo no puedo a capón, como decíamos antes, ¿no? Imponer lo que es mío, ¿no? Sino, y esto es muy propio del trueque, ¿no? O sea, o del regateo o de la negociación, que uno busca sacar ventajas, sino a través de la razón cordial, que anida en la comunidad de hablantes con rostros, que es una comunidad personalista. Finalizo comentando que Munier posibilita, a mi entender, el fundamento personalista comunitario de las éticas de Habermas y Cortina. Es un enmarque, ¿no? Si bien sus comunidades de comunicación no se declaran personalistas, encuentran en la relación interpersonal de los interlocutores el yo-tú, el detonante, mediante el uso de la palabra y el esquema de valores del encuentro entre personas. Y aquí termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la ponente y enhorabuena. Me ha parecido muy interesante. Seguro que vamos a tener un diálogo, ¿no? De eso se trata, de mirarnos a la cara, dialogar, conversar. Antes que nada, me tomo un momento, a ver, para el tema de las comunicaciones, ¿no? Si quiere acercarse aquí el organizador, por favor, y lo aclaramos. A ver, aquí, espera, tengo que dejar de compartir y compartir esta, para que lo vean los que están aquí. Vale, aquí abajo. Las personas que tienen que hacer la comunicación online, no será a partir de las 12:30, seguramente Uy, se ha detenido. ¿Por qué? ¡Ay, es que se cierra! ¿Ves? Ya me ha pasado antes. Este PDF está... A ver, voy a ver si me deja compartir. Bueno, en todo caso, este es el documento que tenemos todos los que vamos a participar, el PDF que nos han enviado. La sesión online de comunicaciones se hará en la sala presencial. 36, está en la segunda planta. Vale, perfecto. La sala 36 en la segunda planta. Y las personas que se tienen que conectar ahí, pues ya tienen el link para conectarse. Y la presencial 100% se va a hacer aquí, ¿no? Entiendo. Vale. Sin más, vamos a lo interesante. ¿Alguien tiene alguna consulta, comentario? ¿Sí? Sí, a ver, lo voy a poner. Aquí. Posibilita el fundamento personal. Existe ya el intento de desarrollar métodos con la filosofía de Munier, su antropología. ¿Ya existe? ¿O solo esta mujer en los Estados Unidos?
Amy Moores es la que comentaba que el conflicto es el comienzo del cambio estadounidense. Sí. Y no, o sea, yo la he escuchado a ella para mis alumnos, para explicarles, o sea, que en una situación adversarial uno se puede venir abajo, simplemente soportarla o ver que es un crecimiento, ¿no? O sea, un cambio para mejor. Entonces, no entiendo la pregunta. Yo pienso que Muñe sería ideal para desarrollar un método de provocar este cambio del yo cerrado hacia nosotros. ¿Ya existe esto o intento? Yo no lo conozco, pero desde luego tiene mucha amiga. O sea, por ejemplo, la ponencia del profesor Pedro con el carácter, o sea, ayuda mucho, o sea, a la persona a situarse en su problemática, en su conflicto. Y sí, o sea, hay que explicarle, es toda una pedagogía, como también explicaba, hay que enseñar a las personas que se necesita un cambio de actitud. O sea, la mediación, en España no hay cultura de mediación porque somos muy litigiosos, porque no estamos dispuestos a sentarnos y hablar severamente con quien me es contrario. Al contrario, lo que quiero es culminarlo. Tenemos esa cultura metida, pero en el ADN. Entonces, toda la cultura de la mediación supone un cambio de paradigma. Bueno, primero convencer que esto no es una cosa para culturas ancestrales, sino que es la nueva justicia del siglo XXI, deliberativa, donde la propia persona es quien asume la responsabilidad de dar solución a su conflicto. Además, es una llamada a la sostenibilidad. Los juzgados están petados, o sea, hay un colapso, iba a decir, perdonad la expresión, bestial. O sea, entonces, o cada uno asume la responsabilidad de intentar solucionar con el diferente, con el que efectivamente tengo un pleito, o la solución pasa porque sea otro. Y el otro hoy está completamente sobrepasado de trabajo, las sentencias cada vez son más corta y pega porque no hay tiempo literal para atender a las personas. Entonces, Muñer puede ser un saco sin fondo para decir al hombre qué es el hombre, o sea, a la persona qué es la persona, y ayudarle a salir de esa actitud que se ve como envalentonada, o sea, que es que lo propio, o sea, lo que te hace fuerte frente a los demás es la lucha, la contienda. Entonces, incluso acceder a una reunión, te parece que ya estás desdiciéndote, parece que ya estás perdiendo fuerza. Entonces hay que cambiar esa mentalidad, ¿no?, hacia la persona. Gracias. Tenemos 4 peticiones de palabra más. ¿Quieres que las juntemos todas o vamos una por una? Eso te lo dejamos. Yo creo que una por una, vale. porque yo me lío. ¿El profesor Agustín Domingo? Sí. Perdón, el profesor Agustín es... O lo dejamos al final. El que ha sustituido a la catedrática de la Cortina. O sea, palabras mayores lo que puede decir. Bueno, y te agradezco que hayas comparado a más con Adela y que hayas metido también ahí el personalismo. Muchas cosas que tan solo una cuestión muy importante. En la comunidad personalista de Adela cabe el perdón, cabe la gracia, algo de lo que Habermas no tiene absolutamente ni idea. Cabe la providencia, cabe la existencia de Dios y cabe la fe. Cabe más. Intencionadamente a excluir este tipo de planteamientos. Entonces, yo creo que no se puede confundir la apropiación que hace Adela de la ética del discurso de Habermas con la apropiación que hace Adela de la tradición dialógica y el personalismo dialógico. Una de las tesis doctorales pendientes es la revisión de todos los textos de Adela para cuando ella utiliza discurso y diálogo. La ética del discurso es totalmente distinta a la ética del diálogo. Si quieres una pista para entender de la justicia cordial, es fundamental, la de la Cortina, la religiosa del Sagrado Corazón. Sin la tradición religiosa del Sagrado Corazón, espiritualidad a pesar, usted no va a entender lo que está diciendo Adela.
simplemente lo define. Y esto es fundamental porque en la práctica de la mediación hay una cultura del don que alimenta el espíritu de quienes nos dedicamos y se dedican a la mediación. Y entonces esa cultura del don propia de la tradición personalista, propia de la tradición dialógica, no está ni en la ética del discurso ni en la pragmática trascendental, como mucho en Carlos Schwab y lo que llama la semiótica trascendental. Pero esto, pues lo dejo para futuros doctorados, pero es muy importante porque una cosa es la lectura, podríamos decir, interesante que hace Adela, pero la cosa ya es importante, pero yo creo que si hablas con Adela, si recuperas los fragmentos, te das cuenta de que habría que estirar la diferencia y que, sobre todo, Adela, a quien le tiene pasiones a Carlos Taufer, que es que hace, pero además realmente está siempre en el paradero, por mucho que ella haya sido defensora de la práctica trascendental. Agradezco muchísimo, pero muchísimo la aportación, porque es verdad que yo tiendo a ser una continuidad y debería empezar a distinguir lo que aporta Habermas, ¿no? O sea, y en otra argumentación, o sea, o racionalidad a ella. Es verdad que yo lo planteé como una superación y a lo mejor está en otra, está jugando en otra vida, en otra ¿cómo se dice? Liga. Pues muchísimas gracias. Muy bien, por aquí. Bueno, yo quiero ser rápido. Yo soy abogado y mediador como tú en Zaragoza. Yo soy de Zaragoza. Nos llaman los creyentes a los mediadores porque los abogados verdaderamente pues, creen que es mejor vencer que convencer, como decía uno. Pasa rápido. ¿Crees tú que ha habido este año una ley por la cual, y a mí me ha parecido muy bien esto del cambio de actitud? ¿Crees tú que esta ley nueva que han impuesto este año, que han impuesto toda la ley, no quiero denotar, sino ni por notar, hay una ley que impone la mediación como un recurso de procedibilidad? ¿Crees que va a hacer algo para que cambie esa actitud o va a ser un obstáculo? Muchos abogados están verdaderamente en contra. Sí. ¿Tu nombre es? Jesús. Jesús se refiere a una nueva ley orgánica que entró en vigor el 3 de abril, donde antes de iniciar un procedimiento judicial se nos pide una actividad negociacional. En julio, después de unos meses de aplicación de la ley, el grupo de magistrados por la mediación, precisamente quienes creen más en la mediación en España son los jueces, ¿no? Los que están impartiendo justicia y saben que la sentencia es una solución legal, pero no es una solución al conflicto, venían a decir, haciendo un poco de análisis de estos primeros meses de andadura, que lo bueno de la ley orgánica, de esta ley orgánica, es que se habla de mediación. Antes es que sonaba a cuento chino lo de la mediación. Y después está siendo un auténtico fracaso. Los abogados, o sea, mi propio colegio de abogados, con la inmensa mayoría de los compañeros, quieren burlarse. Queremos burlar la ley en el sentido de, como ha sido un fracaso porque esta ley tenía que haber centrado en proponer solamente la mediación, porque la mediación no la puedes meter en el mismo saco que la negociación, o sea, que el informe de un tercero experto. ¿Y qué hacemos? Recurrir al burofax de toda la vida, a una oferta vinculante. Entonces, no se está cumpliendo el propósito de la ley, que es que las partes se reúnan, hablen, propongan, y se está sustituyendo ese requisito de procedibilidad con el envío de una oferta vinculante vía burofax. ¿Y por qué? Porque no hay cultura del acuerdo, hay cultura de la litigiosidad. Entonces hay que hacer una pedagogía que primero la persona es capaz, es capax de él, es capax de otro, o sea, es capaz de ir hacia el otro en busca de una solución. Pero mientras el otro sea alguien que hay que vencer, pues por mucha ley, pues buscaremos las triquiñuelas, los abogados, como estamos haciendo, para sortear el propósito de la ley. Un auténtico fracaso. Aquí. Cuarto y quinto. Agustín, yo creo que tendría que ver el contenido de la comunidad, tenía que haber sido una conferencia, tenía que haber
hace una taxonomía de las comunidades en revolución personalista y comunitaria. Y ahí hay una intuición que, como muchas de los libros se desarrolla, y yo creo que es una anticipación, una crítica anticipada a la teoría de Habermas, ¿no? De creer que como espíritus racionales, que a partir de espíritus racionales se puede crear una comunidad. Y esto es lo que decía Agustín, ¿no? O sea, la comunidad personalista es don por todas partes. Lo sustancial, lo decisivo es el don, la entrega de la persona real de amor. Pues yo creo que va por buen camino, pero creo que tiene que avanzar un poco más, ¿no? Todavía creo que no he llegado a la equidistancia entre Monet y espero que llegues. Muchas gracias. No es fácil plantear esto en el edificio de enfrente, ¿no? O sea, que cuando te dicen que todo esto del encuentro pues es buenísimo. O sea, mi tesis doctoral me dijeron abiertamente, no sé, en plan chascarrillo, a esta tesis le falta el pecado original. O sea, de tanta, ¿no? Buscar al otro, darse al otro. O sea, entonces, hay que, en estos ámbitos jurídicos, hay que calibrar un poco lo del don y lo de darse, porque es que, si no, yo estuve en una mediación que le tuve que decir a la mediadora que esto no era capellanía universitaria, o sea, porque se centraba únicamente en pedirse perdón. Y en la justicia restaurativa es esto. Pero ojo, tuve que decirle, bueno, ahora vamos a pasar a la cuestión monetaria de la responsabilidad económica, la indemnización. Entonces, ojo, porque lo del darse, o sea, y el volcarse en el otro, o sea, estamos en un momento, o sea, donde hay leones y panteras y quieren sacarse los ojos. Entonces, bueno, o sea, es difícil conjugar, ¿no? A veces en los ámbitos jurídicos, ¿no? Con el ámbito religioso que subyace, o sea, porque la persona es la que es. Pero sí, muchas gracias porque estaré atenta, ¿no? Apéndice. Lo colamos. Venga. Una pequeña cuestión. Probablemente en la práctica de la abogacía a nivel micro sea complicado ya partir del pecado original. Pero simplemente pongo una cuestión sobre la mesa. Todo lo que estamos hablando aquí de la mediación y el papel que la lógica del don tiene en la práctica política, hay un nivel internacional fundamental. Colombia, comisiones de paz. Justicia restaurativa. No nos podemos imaginar el potencial político del personalismo en estos niveles. Y yo digo ahí porque realmente cualquier propuesta de paz, de mediación a nivel internacional, se ha hecho en Caracas, se ha hecho en Cuba, se ha hecho en otros sitios, en el 19. Noruega, antes yo dentro del país porque había que plantear el potencial que tenemos. Gracias. ¿Por aquí? Sí, una cosita primero, luego dos preguntas. Me asombra mucho la falta de usamos muchísimo, potencia, por supuesto, pero me asombra la falta de referencia a la historia de Salamanca. Que nosotros, para nosotros, franceses, ¿no? Por ejemplo, Descartes está muy dependiente de Vittorio, de Bolívar, de Precio. Entonces, no hablo es una cosa tan importante para nosotros y precisamente todavía como de Bolívar es realmente la ciencia media, la mediación, es la invención en el mundo moderno de la mediación. Dos preguntas sencillas, más personalistas. ¿Cómo se integran los silencios en el marco de la mediación? Entonces, el interlocutor que no puede hablar, no quiere, o habla mal el lenguaje. Eso, por ejemplo, el país de mi esposa en Perú, bueno, por el problema que tenéis entre los que hablan muy mal castellano, los intérpretes, pero también el papel de intérprete del Tribunal de París. Entonces, como el lenguaje dentro de los territorios cordiales y lenguaje de corazón es el lenguaje maternal, ¿no? No se puede hablar
Yo no puedo hablar cariñosamente, no sé, en inglés, con inglés, pero no tengo, no es mi lengua maternal. Según la cosa, cómo se integra el lenguaje corporal. Entonces, por ejemplo, los gestos, solamente los gestos, ¿no? Sin lenguaje, lo infraverbal, ¿no? Dentro de la atención. Es fundamental. Creo que hablamos no solamente con la palabra, sino con la expresión de nuestra mirada, nuestro tono de voz, nuestros gestos, va al unísono. O sea, no somos máquinas que emitimos sonidos, ¿no? o palabras, sino que está encarnada. O sea, esa voz está encarnada. Si esa voz no tuviera la posibilidad de expresarse, sería una dificultad, porque ni siquiera en mediación puede ser sustituido por otra persona. Entonces habría que ver los instrumentos que se pudieran facilitar para que esa persona tuviera su voz propia en la mediación. Los silencios muchas veces son reflexión. A veces se suspenden las mediaciones para hacer unos focus, o sea, unos espacios, no son silencios, sino para abrir la interlocución con el mediador. Entonces, los silencios son reflexión, es la autorreflexión. O sea, por eso decía Habermas que el vínculo, o sea, que crea el reconocerte a ti como interlocutor válido, me saca, o sea, cuenta con que la persona tiene sus propios silencios, o sea, su propia autorreflexión, su propia consideración, recogimiento, para poder asentar lo que dice. Entonces, por ejemplo, esto en un juicio es impensable. O sea, te dan unos 10 minutos y ahí tienes que explayarte. El cliente no tiene voz, o sea, la tienes tú en su lugar. Tú le has oído a lo mejor al comienzo del encargo profesional, pero después, o sea, ni se le ve ni se le escucha. Y la voz, o sea, que puede prestar una declaración, está muy acotada. O sea, oiga, usted no me hable de esto porque no tiene que ver con el objeto del procedimiento. Entonces, la mediación precisamente es un espacio donde se puede plasmar esos silencios, ¿no?, positivos y esa autorreflexión. Una pregunta más y será la última. Brevedad, sí, por favor. Tendré decir que el personalismo no tiene futuro, no tiene credibilidad, como se ha dicho, que lo sostengo y lo mantengo. Tengo algunas dudas sobre lo que usted ha planteado, porque en primer lugar, me parece que en esto de la mediación hay algo de buenismo y hay una confusión entre el método y el fin, es decir, la mediación no deja de ser una metodología, un medio para alcanzar un fin, que yo creo que es el tema de la justicia integral, de una concepción del servicio público de la justicia. Y yo creo que es la clave que resolvería muchos problemas viendo el tema integralmente y no parcialmente desde la perspectiva de los mediadores. Y en segundo lugar, discrepo profundamente de su opinión sobre los jueces y magistrados en España, por propia experiencia y además por el propio Consejo de la Justicia, donde todavía se sigue hablando del justiciable y de administración de justicia, en el servicio público de la justicia. Yo no sé lo que hacen los jueces cuando entran en la escuela judicial, pero a mí creo que ahí sufren una transformación cuasi divina, que se creen dioses y que pueden todo, ¿no? Yo creo que habría que empezar por, en vez de volver a estudiar la ley de procedimiento, la ley de procedimiento civil y criminal, habría que darles valores y que entendiesen que hay ciudadanos en lo que es la justicia, aparte de todas esas agrupaciones de jueces que me resultan absolutamente alucinantes en España. Jueces para la democracia. Oiga usted, es que si usted no es demócrata no puede ser juez del Estado de Derecho. O Asociación Profesional de la Magistratura. Si usted no es profesional, ¿para qué es juez? ¿No? ¿Dónde está? Yo creo que en esto de la cultura en España, la posición de los abogados o de la propia visión muy cerrada de la judicatura, creo que es eso. Es decir, lo primero que hacen los jueces es cuando entran en un juzgado, se creen Dios y desprecian a sus propios colaboradores. Desde el secretario judicial al fiscal, al oficial, cualquiera que conozca cómo funciona por dentro, ¿no? Yo soy muy crítico de la justicia española y su funcionamiento porque así no vamos a ninguna parte. Y la mediación pues no deja de ser, con todos los respetos, un parche para un problema estructural esencial y grave del Estado de Derecho en España. Esto es lo que opino y lo que quiero traer a colación, porque normalmente esto no se aborda ni en derecho procesal,
ni en filosofía del derecho, en ningún lado, y que los jueces son intocables. No, los jueces, hay otra cosa que decir. Pregunta, ser independientes no quiere decir irresponsables. Pregunto, ¿cuántos jueces se han sancionado en España por incumplimiento de sus normas? Es más, yo puedo dar fe de un grupo de trabajo de la Complutense, de la que fui profesor, en su momento, donde los jueces, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, se negaran a ser evaluados. Porque claro, hay que evaluar lo que usted hace, qué sentencias hace, en qué contexto. No lo digo por una sentencia del Supremo, que queda doctrina, un juzgado de paz, donde hay, por ejemplo, el litigio y la parte, digamos, podría resolverse muy bien con la negociación. Pero creo que hay problemas muy graves estructurales de España, del Consejo y del Poder Judicial. ¿Qué es Poder Judicial? ¿Qué es justicia? ¿Qué es Consejo del Poder Judicial? ¿Qué son las elecciones judiciales? Creo que estamos hablando de un problema que es mucho más grave el tema, y hay muchos actores intervinientes en este proceso que, con perdón, no se resuelve solamente con la mediación. Gracias. Vamos a dejarlo ya con las palabras finales de la ponente. La mediación no es un parche, es una apuesta. Yo he estado esta mañana, este verano, en Guadalajara. En Guadalajara existe la justicia alternativa, dependiendo del Poder Judicial, donde cada año ese centro de justicia alternativa resuelve vía expedientes de mediación hasta 25.000 casos mercantiles. 25.000. O sea, la facilidad para descargar eso para la justicia de Jalisco, pero de Guadalajara, es interesante. Me parece que no es un parche, me parece que es la apuesta por la persona, me parece que es, por supuesto, esto no es una alternativa, es complemento. O sea, la mediación nunca viene a sustituir a un derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino a tener la posibilidad y dar los medios para que las personas en un primer nivel intenten, porque no es forzado, intenten ellas mismas darse una solución. Yo en cuanto a los magistrados, a mí los magistrados me han tratado muy bien. Suelo ganar los pleitos que planteo y que me demandan. Pues tengo una opinión muy favorable. Pero lo que sí es cierto es que van sobrepasados. El otro día en un juicio de divorcio, yo no llevo de divorcios, pero cómo se puede resolver toda una problemática matrimonial diciéndole a los señores que por favor en 10 minutos tenían que ver su juicio oral porque había 7 familias más esperando. Es un momento, es que esto tiene su proceso, sus tiempos. Entonces ellos están sobrepasados. Y en la medida en que están sobrepasados de trabajo, pues el trabajo se ve afectado por la calidad. O sea, y creo que eso es un hecho. Pero vamos, yo no soy combativa con la justicia pública, sino que me parece que hay que... Mira, creo que hoy os empezaba, ayer se puso la primera piedra para edificar la ciudad de justicia, ¿no? Donde se habilitarán edificios más dignos, más funcionales para ayudar a la tramitación ágil de los expedientes, ¿no? Y vamos a estar ahí todos concentrados. O sea, bienvenida sea. Pero tenemos que abrir canales en un momento donde la persona es capaz de tomar tantas decisiones por sí misma como no lo va a hacer respecto a su problemática. Entonces vamos a enseñarles, ¿no? O sea, que eso es posible, ¿no? A través de una pedagogía de la esperanza de la persona, de lo que es la persona. Bueno, muchísimas gracias.